Hola a todos, bienvenidos, un gusto nuevamente saludarles. Ahora vamos con una historia bastante interesante del continente americano y principalmente en el norte, Canadá. La saga de los groenlandeses son unos escritos escandinavos. Cuentan cómo un grupo de nórdicos liderados por Erik el Rojo partieron de Islandia y descubrieron el continente americano. También está la saga de Erik el Rojo, pero ambas narran cómo sus protagonistas, islandeses pero de origen noruego, descubrieron primeramente Groenlandia y luego llegaron a tierras americanas y trataron de asentarse en ellas alrededor del año 1000 de nuestra era. La misma época en la que los vikingos de este origen navegaban, saqueaban y conquistaban muchísimas partes de Europa. Ambiciosos y aventureros, grandes navegantes, los colonos y piratas escandinavos surcaron los mares buscando riquezas, recursos y la historia que más o menos conocemos. En Groenlandia establecieron un par de asentamientos para luego descender hacia el sur hasta llegar a un territorio primeramente llamado Vinland. Y aquí es donde decimos que Colón y los españoles no descubrieron América, entre comillas. Tampoco fueron los primeros en pisar el continente después de los habitantes aborígenes que ya habían poblado todo este continente. Pero la historia comienza con Thorvald Asvaldsson, un líder vikingo de Noruega, forzado al exilio en 1960, por lo que huyó hacia Islandia acusado de cometer asesinato. Este escapó junto a su hijo Erik, que pasaría a ser conocido como Erik el Rojo, quien se convirtió también en un vikingo nórdico y explorador. A este se le acredita como el descubrir y luego colonizar la actual Groenlandia. Aproximadamente en 1982, Erik también fue exiliado, pero él de Islandia, por 3 años, también acusado de un homicidio involuntario. Por esta razón navegó hasta la tierra desconocida. Ya habían visto, habían comentado, pero nadie se había atrevido a poner un pie en dicho lugar. Después de navegar alcanzó la costa occidental y una parte estaba razonablemente libre de hielo y por tanto tenía condiciones que le daban probabilidades de prosperidad y desarrollos futuros. Bautizó la tierra que había conocido como Groenlandia, que significa tierra verde. Cuando regresó a Islandia, Erik el Rojo persuadió a más personas que lo acompañaran y lo logró. De esta manera se convirtió en el líder de una comunidad pequeña, pero alcanzó aproximadamente hasta 3000 personas con el paso de los años. Lith fue el segundo de los hijos de Erik el Rojo. Pasó a ser conocido como Lith Eriksson. Lith fue descrito como un hombre sabio, considerado y fuerte de apariencia sorprendente. También se le apodaba Lith el de la suerte o el suertudo, porque sobrevivió a naufragar en el mar. Durante su estancia en Hébridas, Escocia, se enamoró de una mujer noble, tuvo un hijo con ella. Lith fue convertido al cristianismo por el rey de Noruega Olaf Tryggvason. Este rey encargó a Lith que regresara a su propiedad familiar allá en Groenlandia para convertir a los que habitaban allá al cristianismo. Durante el viaje se desvió de rumbo y descubrió Vinland antes de encontrar el camino a Groenlandia. El trabajo de Lith en Groenlandia lo convertiría en el primer misionero en las Américas y el primer europeo en 500 años antes de los viajes de Colón. Su padre Erik reaccionó con frialdad a la sugerencia que le pedía abandonar su religión, ya que él, como descendiente noruego, defendía el paganismo nórdico como su religión propia, mientras que su madre rápidamente se convirtió al cristianismo y con las demás personas construyeron la primera iglesia de dicha religión en la tierra de Groenlandia. Según la saga de los groenlandeses, Lith no fue el primero europeo en descubrir América, Terranova, lo que actualmente es Canadá, pero en cambio, Bjarni Herjolfsson y su tripulación, en un viaje de Islandia a Groenlandia, perdieron el rumbo dentro del extremo sur de Groenlandia y se encontraron en una costa desconocida, creyendo que estaban perdidos en un lugar que no sabían cuál era. No desembarcaron, sino que desde la costa navegaron de regreso al este y finalmente llegaron a su destino original. Después contaron el descubrimiento de aquella tierra. Luego Lith se acercó a Bjarni, compró su barco, reunió una tripulación de 35 hombres y montó una expedición hacia la tierra que Bjarni había descrito. Su padre, Erik el Rojo, estaba listo para unirse a él, pero se retiró después que se cayó del caballo cuando se dirigía a zarpar. Este incidente Erik lo percibió como un mal presagio y desistió de acompañar a Lith, pero este siguió la ruta de Bjarni al revés y aterrizó primero en un lugar rocoso y desolado que llamó Helluland
y así fue encontrando varias zonas distintas, ya que la tierra es bastante extensa y muy poco habitable. Luego de varios días navegando hacia el este y finalmente desembarcaron en una zona verde con un clima templado y abundantes suministros de peces. Como se acercaba el invierno, decidió acampar ahí y envió grupos para explorar el país. Durante estas exploraciones encontraron que esa tierra estaba llena de vides y uvas. Por lo tanto, Leith llamó a esta tierra Vinland o Wineland, la tierra del vino. Decidieron construir un pequeño asentamiento que se llamó Leithbudir. Esta sí ya era tierra del continente americano. Luego de pasar el invierno en Vinland, Leith regresó a Groenlandia en primavera con un cargamento de uvas y madera. Después de eso nunca regresó a esa tierra, pero sí lo hicieron otras personas de Groenlandia y también de Islandia, porque el asentamiento y la ruta ya eran conocidos. Pero la tragedia para los vikingos inició con algunos colonos que llegaron aproximadamente en el año 1002. Estos llevaron consigo una epidemia, es decir, una enfermedad infecciosa que causó estragos en la población de la isla, matando a la mitad de la población, incluyendo al propio Eric el Rojo. Con todo, la colonia rebrotó y sobrevivió hasta la pequeña edad de hielo del siglo XV, cuando se hizo inviable para el estilo de vida europeo. Los ataques de piratas, los conflictos con los amerindios, que eran personas que ya estaban habitando en las tierras de Norteamérica, que invadían las nuevas tierras de los vikingos, y el abandono por parte de Noruega forzaron al declive de la población. Aunque en un corto tiempo en Vinland, Leith no tuvo contacto con los pueblos indígenas, los exploradores nórdicos posteriores sí lo hicieron. Se referían a ellos como Skrælling, un término arcaico como miserables. Según la saga de Eric el Rojo, el primer encuentro se realizó durante una expedición colonizadora liderada por Thorfinn, que también incluía al hermano de Leith, Thorvald. Al principio, este grupo comerciaba con los nativos, pero semanas después el nuevo asentamiento nórdico fue atacado y Thorfinn decidió abandonarlo. Los nórdicos que huían continuaron explorando el área en general y una mañana se encontraron con un nativo con una sola pierna que disparó una flecha y mató a Thorvald. A su regreso a Groenlandia, la tripulación capturó a 2 niños nativos y los llevó hasta Groenlandia. Pero históricamente se desconoce de manera concreta el por qué los vikingos abandonaron estos asentamientos y no continuaron en Norteamérica. Lo más probable es por la lejanía de sus territorios y por el conflicto que ya había con los nativos de Norteamérica. En la actualidad, la arqueología se encargó de demostrar que la llegada de los nórdicos a Canadá no era un mito. En 1961, los arqueólogos Helgi y Anna Ingstad encontraron los restos de un asentamiento vikingo en las costas de Terranova. Empleando la técnica de carbono, se ha fechado la madera descubierta en el yacimiento, que en efecto fue cortada aproximadamente en el año 1021, coincidiendo con los relatos de las sagas. Los asentamientos vikingos en América permanecieron por varios años, en Groenlandia varios siglos. Las colonias establecidas por Eric el Rojo perduraron casi 500 años. Los asentamientos al otro lado del estrecho de Davis fueron escasa cantidad y efímeros, limitados a la mencionada remota isla canadiense. El sitio arqueológico L'Anse aux Medals, traducido del francés como la Ensenada de las Medusas, situado en la punta septentrional de la isla de Terranova, en la provincia canadiense, correspondiente a un asentamiento nórdico de hace unos 1000 años. Este estaba formado por al menos 8 edificios, 3 viviendas, una forja, un aserradero para establecer un astillero y 3 almacenes. El mayor de los edificios medía 28 metros de largo y 15 de ancho. Estaba dividido en varias habitaciones. Hay muchos artefactos claramente de manufactura vikinga, entre ellos de utensilios de costura que indica la presencia de mujeres en el asentamiento. Es bastante posible la idea de haber localizado el asentamiento erigido por Leif Erikson en Vinland, descrito en las sagas nórdicas. Aunque no hay prueba de ello, la lógica nos indica que es casi seguro que era el de Leif. Y esta es una de las historias poco conocidas principalmente en Latinoamérica respecto a la llegada de los vikingos al norte del continente, pero que sí en Canadá es muy conocida e incluso incluida dentro de los estudios de historia que ellos poseen. Si has llegado hasta el final y te ha gustado, puedes suscribirte a esta comunidad para seguir creciendo. Muchísimas gracias, nos vemos hasta la próxima. Chao.